El día viernes estuvimos reunidos celebrando 508 años de la Reforma Protestante y estuvimos reflexionando alrededor de la sola palabra, la sola escritura. Entonces yo quiero que hagas esta declaración con mayor convicción, con mayor seguridad de lo que su palabra es para nosotros. Toma tu Biblia, todos juntos, lo vamos a hacer fuerte. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Por favor, toma tu lugar. Gracias por estar esta mañana. Gracias por hacer el esfuerzo de medio de un feriado, tomar el tiempo y llegar en obediencia a no dejar de congregarnos. Mientras los niños salen a su clase bíblica, quiero pedirte que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Estamos en la serie Los Hechos de la Palabra Predicada. Estamos estudiando el libro de los Hechos bajo esta serie, Los Hechos de la Palabra Predicada. Hoy vamos a hablar acerca de ser llenos del Espíritu Santo, y vamos a caminar sobre Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Voy a leer desde el versículo 1, pero el énfasis del mensaje va a estar alrededor de los versículos 4 al 8. Necesitamos tener el contexto para saber de qué está hablando el doctor Lucas. Dice la palabra: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando observamos esta porción de la palabra, principalmente del versículo 4 al 8, tú recuerdas que hace unos 15 días atrás hablamos que esta porción nos da 5 enseñanzas, 5 instrucciones de lo que el Señor está diciendo a sus discípulos y hace eco para nosotros hoy. Permíteme citarte las primeras 3 enseñanzas que las revisamos hace 15 días y voy a dar algunas premisas en relación a estas enseñanzas y luego vamos a entrar a revisar la 4ª y 5ª enseñanza. La primera enseñanza que deja el Señor Jesús o instruye a sus discípulos es que si queremos caminar con Dios tenemos que aprender a esperar. Si queremos caminar con Dios tenemos que aprender a esperar. Segundo, debemos recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Debemos recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Tercero,
El reino de Dios no se limita a un programa o calendario humano. El reino de Dios no se limita a un programa y calendario humano. Revisemos algunas premisas alrededor de estas tres enseñanzas. Lo que encontramos en Hechos capítulo 1 son los fundamentos sobre el cual se llegaría a establecer la iglesia. Si no entendemos estos fundamentos, no vamos a poder comprender con claridad cómo fue que la iglesia pudo avanzar en su misión global en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Segunda premisa, Hechos capítulo 1 nos muestra que la obra de Dios no es improvisada. La obra de Dios no es improvisada. Él tiene un plan soberano, un plan que se ejecuta con toda precisión dentro de los tiempos determinados en su sola voluntad. Dios no improvisa. Todo lo que Dios ha hecho y lo que se narra en el libro de los Hechos de manera particular es el plan soberano de Dios estableciendo su iglesia y haciendo que ésta se extienda hasta los confines de la tierra, como señala Hechos. Tercera premisa, tú recuerdas que en Lucas capítulo 1, el versículo 3, él señala que Jesús se apareció a sus discípulos por 40 días con muchas pruebas convincentes de su resurrección. Señalamos 10 pruebas de la resurrección de Jesús. Lucas no está diciendo que los discípulos tuvieron una alucinación colectiva o que los discípulos vieron un fantasma. No, Lucas está afirmando que ellos vieron a Cristo, hablaron con Cristo e incluso comieron con Cristo. Él se mostró a sus discípulos para que ellos tengan profunda convicción de que su maestro, su Señor, la segunda persona de la Trinidad, estaba en medio de ellos. Y esto era importante, porque si ellos iban a proclamar el evangelio, ellos necesitaban tener seguridad de esta resurrección. Cuarto, los apóstoles han visto, como señalábamos, al Cristo resucitado. Ellos saben que han sido comisionados para predicar el mensaje más trascendental de la historia del hombre, un mensaje que trae vida, o ese mismo mensaje que al ser rechazado trae condenación. Yo no sé si logramos dimensionar la emoción, el entusiasmo que sentían los discípulos al saber que su Señor ha resucitado y que ahora ellos son enviados a proclamar este mensaje. De hecho, Lucas, al finalizar su evangelio en el capítulo 24, los versículos 52 y 53, señala que después de Cristo ascender a los cielos, los discípulos lo adoraron. Y volviendo a Jerusalén, señala Lucas, volvieron con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Las evidencias de la resurrección de Jesús trajo profundo gozo a sus discípulos. Y estaban tan emocionados que ellos estaban, según ellos, listos para proclamar el evangelio. Este gozo, quinto, estando ellos llenos de este gozo, llenos de entusiasmo por esta convicción de haber visto, haber hablado, haber comido con su maestro, sentían seguramente la premura de empezar a hablar, pero el Señor no los envía inmediatamente a predicar el evangelio. Lo que Jesús hace es ordenarles que se queden en Jerusalén y que no salgan. No les dice, escucha iglesia, no les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice eso a sus discípulos, no les dice que comiencen un movimiento dentro de Jerusalén, no les dice aquello, les dice que esperen. La pregunta puede ser, ¿por qué? ¿Por qué tenían que esperar?
Escucha, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La comisión del Señor, la comisión de proclamar el evangelio no puede ser llevada en fuerzas humanas. La tentación probablemente de los discípulos por haber sido comisionados los estaba queriendo empujar a llevar esa tarea de manera inmediata. Después de todo, ellos tenían este mensaje, lo tenían presente. Habían estado con Jesús. Tenían un mensaje poderoso para compartir. Pero Jesús les hace ver que era necesario esperar. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal es importante, pero no es suficiente. Porque recuerda que estuvo 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. Los estuvo instruyendo, pero Jesús les dice que esta preparación teológica, doctrinal acerca del reino es importante, pero no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad es importante, pero no es suficiente. ¿Cuál es la razón? Para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de sabiduría humana, de entusiasmo humano, de ímpetu humano, de capacidad humana. Ese poder proviene del Espíritu Santo de Dios. No hay manera, iglesia, no hay forma de hacer iglesia, no hay manera de proclamar el evangelio si no estamos investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos recordar esto una y otra vez, que si bien Jesús está presente en medio de su iglesia, que Él está obrando en medio de su iglesia, que Él está enseñando en medio de su iglesia por medio de su palabra, pero todo esto es hecho en el poder de su Espíritu Santo. Con esto en mente, vamos a continuar con la cuarta enseñanza que nos da esta porción de Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. La cuarta enseñanza es que la evangelización requiere del poder, el equipamiento y la sabiduría del Espíritu Santo. La evangelización requiere del poder, el equipamiento y la sabiduría del Espíritu Santo. Observa conmigo el versículo 8 de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a estar de acuerdo que en algunos círculos el rol del Espíritu Santo ha sido abusado y toda clase de desórdenes se ha cometido en nombre del Espíritu Santo de Dios. Pero por otro lado, y creo que también vamos a estar de acuerdo, en el otro extremo hay un grupo de hermanos, hay un grupo de iglesias que han ignorado por completo la obra del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia necesitamos observar, necesitamos aprender el rol extraordinario que tanto el Padre como el Hijo han delegado al Espíritu Santo para el avance y el desarrollo de su iglesia. Necesitamos observar cómo el Espíritu Santo es quien equipa a cada creyente para vivir una vida de obediencia, y Él es el que también equipa a su iglesia para la obra del ministerio. Es imposible hacer iglesia sin la operación del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Es imposible. Observando el versículo 6, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, al Señor. La pregunta es si Él iba a restaurar en este tiempo el reino a Israel. Hemos hablado sobre esto. El Señor les está hablando de que esperen, porque la promesa del Padre estaba pronto a llegar.
Y ellos hablan acerca si el reino de Israel iba a ser restablecido o no. Cristo no les responde, indudablemente no les responde. La respuesta sencilla que Jesús les da es: a ustedes no les compete saber esto. Este asunto no es un asunto que ustedes deban hoy conocer. Pero, y ese pero es monumentalmente importante, pero ustedes necesitan conocer esto. Y es que recibirán poder. Recibirán poder. Tú notas en esta afirmación de Jesús que no es un asunto relevante el tiempo de las cosas respecto a la restauración del reino de Israel. Y si tú quieres contemporizar esa frase, esa expresión, no es relevante el hecho de poner una fecha, un año al retorno del Señor, porque ni la palabra lo dice, ni nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos conoce aquello. Pero una desesperación por conocer esto hace perder de vista lo que es importante. Y Jesús está señalando en este texto aquello que sí es importante, y es que los discípulos iban a recibir poder. Y esta expresión, recibirán poder, es considerada por muchos teólogos como el detonador del libro de los Hechos. Porque de aquí en adelante, lo que vamos a observar en Hechos es el cumplimiento tangible, real del Espíritu Santo, obrando en los primeros discípulos, operando en la iglesia primitiva para la expansión de su reino. Eso sí es importante. ¿Notas la diferencia? Conocer el día del Señor, sí, es importante, y hay que anhelar y hay que orar por ese día. Pero es más importante, dice Jesús, ocuparnos de la misión que Él nos ha entregado, y es la proclamación de su evangelio. Observa conmigo el versículo 5. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta palabra bautismo significa lavar, pero en este contexto también significa sumergir. Entonces lo que Jesús les está diciendo es: antes de salir a predicar, ustedes necesitan ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Ustedes necesitan ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Y voy a insistir en esta expresión a lo largo de este mensaje: la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. Recuerda que Jesús estaba con ellos. Durante 3 años los discípulos caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, vivieron con Él, estaban junto a Él. Pero Jesús iba a ascender a los cielos. El Jesús resucitado, el Cristo resucitado, iba a ascender a los cielos. Ellos no iban a poder continuar con la obra solos. Tú recuerdas que hace 15 días hablamos respecto a que Jesús iba a enviar a otro consolador. Y esa palabra otro era uno semejante a Él, de la misma naturaleza. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no se recibe por porciones, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que viene ahora en este tiempo a morar en los discípulos, a investirlos de poder, a sumergirlos de tal forma que vivan llenos del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces podemos observar que el hecho de esperar era relevante. Esperar era importante. Esta idea de esperar esta promesa, entre otras razones, escucha lo siguiente: ellos debían esperar porque el Espíritu Santo es el que convence los corazones. No importa cuánta elocuencia, entre comillas, podían tener los discípulos, aunque no la tenían. Ellos debían comprender que el único que puede convencer los corazones es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio, no el hombre. Es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que da vida a los muertos, no el hombre. Es el Espíritu Santo el que da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo, no el hombre, no sus líderes. No es la elocuencia del hombre que convence al hombre de que está caminando mal. Es el Espíritu Santo. No es nuestra sabiduría la que edifica a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos. Es el Espíritu Santo. El llamado a la iglesia primitiva, a los primeros discípulos fue: esperen, necesitan del Espíritu Santo. Hoy en día, pensando en esta realidad de que cada persona que se arrepiente y cree en Jesús como su Señor y Salvador, le es concedido por gracia el nacer de nuevo. En ese preciso instante, en ese preciso momento, el Espíritu Santo viene a ser morada a su vida. Iglesia, escucha, en ese preciso momento, el Espíritu Santo viene y mora en el creyente. No hay un aspecto hoy donde se necesite una segunda acción de gracia para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu Santo, cuando el hombre se arrepiente y cree, en ese preciso momento el Espíritu Santo viene y mora en este creyente. Sobre esto, hoy en día, muchos quisieran recibir ese poder que les fue prometido a los discípulos, olvidando que el Espíritu Santo y amor en uno. Y muchos otros afirman tener este poder, pero escucha lo que estoy diciendo. Un poder donde ellos desean hacer grandes cosas, grandes milagros, operar en cosas sobrenaturales. Pero el poder prometido a los discípulos, aunque en algunos momentos este poder, el Espíritu Santo operando en los discípulos, contribuyó a que ellos puedan ser guiados a hacer ciertos milagros como curar enfermos, levantar enfermos, etcétera, pero no era la prioridad. El Espíritu Santo no fue dejado para hacer un espectáculo público. El Espíritu Santo en la narrativa de Hechos primariamente tiene que ver con el hecho de que este poder los haría testigos. Testigos. El poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia primitiva tenía el propósito primario de darles valor, darles coraje, darles determinación para salir y proclamar las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo vino, que Cristo vivió una vida perfecta, que Él murió en esa cruz, que fue sepultado, pero Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Este es el poder operando en los creyentes para ser testigos. Quinta enseñanza. El llamado entonces a la iglesia y a cada creyente hasta que Cristo venga es ser testigos de su persona y su obra. Recuerda lo que dije. Primariamente, el Espíritu Santo iba a investir de poder para que ellos sean testigos. En el proceso, mientras ellos testificaban, sin lugar a dudas, iban a ser usados con poder por este Espíritu Santo. Y la prioridad no era esa. Quiero que asientes eso en tu mente. La prioridad no era esa. De hecho, permítame abrir un paréntesis rápidamente. Cuando tú observas Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, hay un grupo de hombres que se acercan a Jesús y le dicen: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Suena espectacular, suena extraordinario y suena como que el Espíritu Santo está obrando con poder en esas vidas. Pero lo que el Señor les dice es:
No los conozco. No los conozco. Y no solo les dice que no los conoce, sino les dice que se aparten de él todos los que practican la iniquidad. Y esta probablemente es la tragedia alrededor de esto. Es que es posible hacer ciertas cosas, pero no en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque tú vas a recordar que la misma palabra señala que muchos pueden hacer cosas, no en el nombre de Jesús, pero Satanás también puede operar, Satanás también puede obrar para confundir. Por eso la afirmación en esta mañana es que el poder del Espíritu Santo que hoy actúa en nosotros, que el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros nos capacita, nos equipa para ser testigos de Jesús. Primariamente para ser testigos de Jesús. Esta palabra testigo expresa las Escrituras con profunda precisión lo que significa. Primero, se refiere a la persona que ha observado un hecho y acontecimiento. Se refiere a una persona que ha observado un hecho o un acontecimiento. Segundo, se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. Se refiere a una persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende o promueve una causa. Déjame ilustrarlo con esto. En una corte, muchas veces el juez quiere saber del testigo que vio, que oyó y que sintió cuando vio lo que vio y oyó lo que oyó. Entonces el testigo o un testigo es alguien que tiene conocimiento de primera mano acerca de algo que él ha visto, oído y sentido. Los discípulos vieron, escucharon y caminaron con Jesús y ahora deben salir y ser testigos de su persona y su obra. Ese es el llamado. Ser testigos es hablar de su persona y su obra. Pero si notas esto en el texto, hay una línea que necesitamos diferenciarla, porque yo puedo hablar de alguien sin conocerlo. Yo puedo opinar de alguien sin realmente conocerlo. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos va a ayudar a anclar esta idea de testigos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. La verdad no es la verdad. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Observa una vez más el versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Lo que hemos visto y oído es lo que proclamamos. Este es el sentido cuando Lucas escribe en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es que tú y yo debemos ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. La pregunta es, primero, ¿eres testigo? Y si dices que sí, la segunda pregunta es, ¿testigo de qué? ¿Lo has visto? Y no puedes decir, no, ¿lo has visto? ¿Lo has oído? Espero que la respuesta sea sí. Porque al meternos en su palabra, al observar su palabra, al leer su palabra, al ser instruidos en su palabra, estamos contemplando la gloria del Señor. Estamos contemplando la majestad de nuestro Dios. Calvino decía, lee tu Biblia y si quieres escuchar a Dios audiblemente, léela en voz alta.
Porque todo lo que Dios tiene que decir está en su palabra. A mayor profundidad del conocimiento de su palabra, soy un testigo más eficaz. John Stott dice, la iglesia empoderada por el Espíritu Santo es el centro del plan de Dios para ser testigos. El creyente empoderado por el Espíritu Santo funciona como un embajador de Cristo para ser testigo de la persona y de la obra de Jesús. Un teólogo llamado Green dice lo siguiente: de acuerdo a lo que vemos en Hechos, la iglesia cristiana es, número uno, una iglesia misionera que responde obedientemente al mandato de Cristo. Número dos, actúa en nombre de Jesús en la extensión de su ministerio. Número tres, concentra su proclamación del reino de Dios como testigos de Jesús. Número cuatro, es guiada y empoderada por el mismo Espíritu Santo que dirigió y apoyó el ministerio de Jesús. Número 5, sigue un programa que ha sido delineado por el mismo Jesús. Esto es ser testigos. Esto es ser testigos. La iglesia primitiva, los discípulos que estaban con Jesús antes de su ascensión, debían esperar. Y toda esta es la razón. Toda esta es la razón. Si ellos salían sin el Espíritu Santo, ellos la iban a regar. Ellos se iban a equivocar. Ellos iban a iniciar fracasando. Porque no tenían ni la capacidad ni la habilidad para poder cumplir con la gran comisión si el Espíritu Santo no estaba morando en ellos. No sé si escuchaste la última afirmación de Green, pero quiero subrayarla, la penúltima, quiero subrayarla. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que ha venido a morar a nosotros. Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que equipó, que ayudó, que ministró a Jesús durante su ministerio, es el mismo Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Volvamos a nuestro texto, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Señalamos que Jesús en estos 40 días les está recordando el propósito de su llamado. Cuando tú observas Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y observas Hechos capítulo 1, versículo 8, el texto que acabamos de leer, tú vas a hallar una extraordinaria conexión y complementariedad en ambos textos referidos a la misión que tenían que llevar adelante los discípulos. Acompáñame a Mateo 28, Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18 al 20, y lo vamos a conectar con Hechos capítulo 1, versículo 8, para que tú mires la complementariedad y la misión precisa que les encargó el Señor. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Toda autoridad me ha sido dada, dice Jesús. Vayan y hagan discípulos. No nos apartamos de Hechos 1 para cumplir con esta tarea. Ahora Jesús les dice que deben esperar el Espíritu Santo. Imagina lo siguiente: Tomás, uno de los 12 discípulos, la historia, la narrativa nos cuenta que él murió en la India, resultado
de la proclamación del evangelio en esas tierras. Pero era imposible que Tomás emprenda un viaje tan extenso, tan largo, hacia tierras que él no conocía, dejando su parentela sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Era imposible. Es imposible salir y proclamar el evangelio, salir y hacer misiones, si no estamos gobernados, empoderados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que llenura, citado en Gálatas, en Efesios capítulo 5, tiene que ver con control, tiene que ver con dominio, tiene que ver con el gobierno pleno del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo sí mora en nosotros, como lo sostiene la palabra. Pero nosotros sabemos, tú y yo sabemos, que no siempre estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Aunque mora en nosotros, nos resistimos a su dirección. Entonces imagínate cuánto más los discípulos que tenían que esperar el Espíritu Santo y tenían que esperar, recuerda, porque todavía su Señor estaba con ellos. Pero hubiese sido imposible que Tomás emprenda este viaje a la India, dejando su tierra y su parentela sin el poder de lo alto. Hubiese sido completamente imposible. Si la pregunta de los discípulos hubiese sido, ¿dónde debo ir? Mateo 28 les dio la respuesta: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si la pregunta es, ¿y qué vamos a enseñar? Mateo 28, Cristo hablando sigue respondiendo esto y dice, les vas a enseñar a obedecer todo lo que yo te he enseñado. No tus pensamientos, no tus opiniones, no tus conceptos, no lo que tú crees acerca de la vida, acerca de Dios, no lo que tú entiendes, todo lo que yo te he enseñado. Todo lo que yo te he enseñado. Tu palabra, no opiniones humanas, tu palabra. Alguien podría decir, yo no me siento llamado. Recuerda que estamos en medio de un viaje misionero en diciembre, nuestro primer viaje misionero, al Tifnis. Alguien podría decir, yo no me siento llamado. No, no tienes que sentirte llamado. Tú ya fuiste llamado. Tú ya fuiste llamado. De hecho, cuando hicimos la convocatoria para que se anoten a este viaje al Tifnis, esa lista debería estar reventando. Nosotros deberíamos decirles, hermanos, por favor, no insistan, ya no se puede. Espere el viaje 10, porque estamos llenos hasta nuestro viaje 10. No deberíamos estar buscándolos y decir, oye, anímate. Anímate a hacer misiones, anímate a llevar el evangelio. Porque fuimos llamados. El Señor soberano, el dueño de la iglesia, el dueño de nuestras vidas nos llamó, nos sugirió. Si tú eres un discípulo de Cristo, ya te llamaron. No tienes opción. La respuesta natural de nuestro corazón debe ser obediencia. Heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Recuerdas Isaías? Pero mira esto. Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, después de que vio a Dios en toda su gloria y en toda su santidad. Lo que a mí me hace pensar esto es que el rechazo a la obra del evangelio, a la extensión del reino de Dios, a la proclamación de las buenas nuevas, a ir a lugares donde requieren la ayuda de la iglesia, donde se requiere evangelizar y discipular, se debe a que hemos dejado de contemplar al Señor. Estamos demasiado ocupados en nuestros proyectos. Estamos demasiado ocupados, como alguien decía, en construir nuestro propio reino, en edificar nuestra propia gloria, nuestro propio nombre. Pero iglesia, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Tú puedes participar yendo, orando o aportando, pero debes hacer algo.
Los discípulos no permanecen indiferentes al llamado del Señor. Recuerda que nuestra desobediencia está íntimamente relacionada a la ausencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y literalmente, a mayor llenura del Espíritu Santo, mayor control, mayor dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro grado de obediencia es mayor. A menor control, porque no lo dejamos, a menor llenura del Espíritu Santo, porque le impedimos que Él nos guíe, que gobierne, nuestro grado de obediencia es cada vez más bajo. Y observa eso no solo alrededor del llamado de la gran comisión, en tu vida de santidad, en tu vida de santidad. A mayor profundidad de comunión con el Señor, tu visión de la santidad de Dios crece y hay una demanda interna por santidad. Pero tú dejas de mirar al Señor, por lo tanto dejas de contemplar su santidad. Por lo tanto, empiezas a caminar como a ti te place, como tú quieres. Cada vez que tú y yo hemos intentado obedecer a Dios en el poder de la carne, tú y yo hemos fracasado. Tú y yo hemos fracasado. Ok, tú no, yo. Tú de aquí te ves muy bien. Yo he fracasado. Cada vez que he intentado obedecer a Dios en el poder de la carne, mi capacidad, mi habilidad, siempre he fracasado. Iglesia, no hay un plan B. No hay otra forma. No hay otra manera de que el reino de los cielos se extienda si no es por medio de la proclamación del evangelio. Ese es el medio que Dios ha elegido para salvar al hombre, la proclamación de su evangelio. Escucha, iglesia, es la proclamación del evangelio. Es la proclamación del evangelio. No son luces, no son conciertos. Es la proclamación del evangelio. Es la precisión al comunicar que el Dios soberano se hizo carne, vivió una vida perfecta. Tomó mi lugar en esa cruz cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Murió mi muerte. Resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Precisión al proclamar el evangelio. Es lo que hicieron los discípulos. Vamos a estudiar la siguiente semana. Y cuando el Espíritu Santo llega y hace morada en ellos, ellos son llenos del Espíritu Santo. El texto nos dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero recuerdo lo que dije hace 15 días y el texto lo señala en Hechos. No eran lenguas extrañas, raras, eran lenguas de las personas que habían subido hacia Jerusalén de distintas naciones. Y todos ellos les escuchaban hablar las maravillas del Señor. Y Pedro, puesto de pie, proclama el evangelio. Hace una narrativa desde el Antiguo Testamento hasta el momento que Jesús resucitó. La gente estaba compungida en su corazón porque el Espíritu Santo ya estaba operando. Y alguien grita y dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse y crean. Ese día 3,000 llegaron al Señor. 3,000 fueron bautizados. Es la proclamación pura y sencilla del evangelio. David Platt dice lo siguiente: las naciones que no conocen a Cristo y no viven bajo el señorío de Cristo viven en rebelión a su señorío. Y donde el señorío de Cristo no es reconocido, hay una rebeldía a la voluntad de Dios que resulta en un caos social. La gran comisión es la única manera de traer a las naciones al señorío de Cristo. Es la única manera de que estas naciones puedan llegar a adorar a nuestro Dios. Fin de la cita. Tú y yo nos quejamos todos los días por los altos índices de criminalidad.
de violaciones, robos, drogadicción, alcoholismo, corrupción, violencia familiar, adulterio, divorcios. Nos quejamos, pero el medio que Dios ha elegido para que esto pueda ir cambiando en la medida que el reino de Dios es establecido, es proclamando su evangelio donde Dios nos ha puesto. Donde Dios nos ha puesto. Déjame cerrar con lo siguiente. Actualmente en el mundo hay 3.400 millones de personas que están viviendo en regiones no alcanzadas por el evangelio de Cristo. Escucha, 50,000 personas diariamente se van al infierno sin nunca haber oído de Cristo. No podemos cambiar esto de la noche a la mañana, indudablemente. Pero esto debería dolernos. Esto debería dolernos. De que probablemente alguien cercano a ti partió y partió sin Cristo. Y su destino, dolorosamente triste, no es el reino de los cielos, es el infierno. Yo sé que muchos miran esto como una buena historia de Hollywood para asustar a la gente y se acerquen a Jesús. Puedes creer lo que tú quieras creer, pero eso no cambia la verdad de que hay un cielo y hay un infierno. Eso no cambia la verdad de que la única manera de llegar al cielo es por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay manera de llegar al cielo si no es en arrepentimiento y fe, siendo Cristo nuestro Señor. Puedes creerlo o no, pero eso no cambia la verdad, no cambia los hechos. La pregunta es, ¿por qué no vamos? En medio de probablemente múltiples respuestas que podamos observar, ver, analizar, yo creo y cada vez estoy más convencido y más dolido, es porque no tenemos o porque tenemos poco valor por la obra redentora de Cristo. La razón por la que no hablamos del evangelio a tu compañero en la universidad, a tu compañero en el colegio, en tu trabajo, donde tú te muevas, no hay una premura de hablar de Cristo, no hay una premura frente a la necesidad de que el hombre escuche de Cristo, es porque tenemos poco valor por la obra redentora de Cristo. No amamos lo suficiente la cruz. Valoramos muy poco la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra obra consume más tiempo, más energía, más pensamientos, más dedicación, pero no la obra de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que Él murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice: me apremia, tengo una profunda necesidad que mueve todo lo que soy, todo lo que tengo por la extensión del reino de Dios. Pregunta, iglesia, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve a ti? Más adelante Pablo dice: somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Notas lo que está diciendo? Tú y yo somos el megáfono de Dios para este mundo. Y Dios dice por medio de nosotros: mundo, reconcíliate con Dios, te lo ruego. La iglesia primitiva, después de haber sido investidas de poder, abrazó este llamado de manera tan extraordinaria, que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Ellos recorrieron cada ciudad, cada pueblo, proclamando el evangelio. Escucha lo que dijo Tertuliano, un historiador y apologista, en el año 200. Él dice: nosotros, cristianos, apenas surgimos ayer, 200 años, apenas surgimos ayer. Hemos llenado cada casa de ustedes.
ciudades, islas, fortalezas, pueblos, lugares de negocio, los campos, las tribus, compañías de soldados, palacios, el senado, los foros. Nosotros no les hemos dejado nada a ustedes excepto sus templos para sus dioses. Quédense con ellos. Fin de la cita. Nos cuesta proclamar el evangelio, porque probablemente es la evidencia de una falta de pasión por Cristo, por su nombre, por su gloria, por su reino. ¿Qué te va a mover a ti? ¿Qué tiene que suceder para que tú te muevas de tu escritorio al escritorio de enfrente, de tu casa a la casa de enfrente? ¿Qué tiene que suceder? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Como resultado de que alguien te obedeció. Somos resultado de que alguien te escuchó y se acercó a nosotros y tuvo el valor y la osadía provista por tu Espíritu Santo para proclamarnos el evangelio. Gracias, Padre, que nosotros, que decimos que te conocemos, que decimos que te amamos, podamos responder en obediencia. Podamos servirte en obediencia. Te necesitamos, Jesús. Espíritu Santo, tú moras en nosotros. Tú has hecho en nuestras vidas tu morada. Tu palabra dice que somos tu templo. Contrólanos, domínanos, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras palabras, las motivaciones y los deseos de nuestro corazón. Espíritu Santo, gobiérnanos, porque entendemos que no hay manera de proclamar el evangelio del reino si no estamos gobernados, controlados por ti. Queremos sujetar nuestras emociones a ti, nuestros deseos a ti, nuestros planes a ti, porque no hay nada más grande y glorioso que tu reino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Iglesia, ponte de pie. Su gracia es abundante, amén. Él es fiel. Él es fiel. Su Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda, nos consuela, nos anima, nos alienta. El evangelio debe correr en nuestros hogares, iglesia. El evangelio debe correr en nuestros hogares. Con tu cónyuge no creyente, el evangelio debe correr. Con tus hijos no creyentes, el evangelio debe correr. Con tus padres no creyentes, el evangelio debe correr. Con tu jefe, con tus subordinados, con tus colegas, el evangelio debe correr. Abraza a la persona que está junto a ti y dile: serviremos al Señor. Busca a alguien, abraza y díselo: serviremos al Señor. Serviremos al Señor.